Le damos la cordial bienvenida al doctor Hugo Romo, jefe de área de emergencias del Hospital Carlos Andrade Marín del IES de Quito. Conoceremos qué tipos de emergencias atiende esta casa de salud y el equipamiento que utiliza para brindar este servicio, entre otras inquietudes en esta área de emergencias. Doctor, muy buenos días, bienvenido, gracias por atender a esta entrevista. Buenos días, encantado. Doctor, ¿cuáles son las diferencias entre una emergencia y una urgencia? Es un argot y unas palabras que utilizamos mucho en medicina para separar aquello que necesita una atención inmediata. La atención inmediata es, por ejemplo, un paciente que ha sufrido un paro cardiorrespiratorio, no puede esperar. Esa es una emergencia. Pero si alguien viene con un dolor abdominal, podría tener un cierto compás de espera hasta que reciba la atención médica. Eso sería una urgencia. Entonces, esta diferencia es importante por los sistemas de selección de pacientes que utilizan todos los hospitales del mundo. Emergencia, nuestro servicio utiliza un sistema de triaje que creo que se lo utiliza en casi todo el país, que se llama el triaje de Manchester. Fue diseñado en Inglaterra y adoptado por varios países, especialmente por los servicios de emergencia. Precisamente ahí hay una clasificación en 5 estadios en los cuales utilizamos para determinar qué pacientes y en qué momento requieren la atención más oportuna. Serían como 5 fases, 5 etapas. ¿Es así que funciona este triaje? Sí, exactamente. ¿Cómo sería en la práctica, doctor? Porque muchos, por ejemplo, pacientes de pronto demandan de estas urgencias, pero son recurrentes, son frecuentes, y dicen, pero ¿cuándo me van a atender realmente? Claro. Siempre es bueno educar a las personas. Primero, los servicios de emergencia de todo el mundo siempre están colapsados por la demanda que existe de atención médica. Todos pensamos que necesitamos acudir al médico, me duele la cabeza, me duele el pecho, me duele la barriga, un brazo. Ese dolor puede significar algo en cuanto a enfermedades, pero nosotros tenemos que fijarnos qué es lo que a quién debemos atender primero. Esto se denomina triaje y viene desde las guerras napoleónicas, una selección de pacientes a quienes debemos dar la atención más oportuna y a quienes pueden en realidad esperar. Obviamente, cuando acudimos a un hospital, todos queremos que nos atiendan en forma inmediata, pero no todos tenemos las mismas enfermedades y la misma necesidad de atención urgente. Un infarto, por ejemplo, tiene que ser atendido en forma inmediata. Una hemorragia cerebral, ¿cierto? Un infarto cerebral requiere una atención inmediata. Los traumatismos que provocan amputaciones no podrían esperar. Las madres embarazadas que van a dar a luz tampoco se las puede hacer esperar. Entonces, ellos entran en este primer estadio, en esta primera etapa, en esta clasificación del triaje, como tipo clase 1, en donde no hay cómo esperar, no puede demorarse la atención médica. En el caso de las urgencias, insisto en esto porque es varias de las quejas que nos llegan acá como medio de comunicación. En este tipo de urgencias, ¿cuáles serían esos ejemplos para que la ciudadanía conozca, doctor? Bueno, en primer lugar, también debemos señalar que nosotros formamos parte de un sistema de salud. No es solo el hospital. Tenemos centros de salud, tenemos hospitales en el norte y en el sur, y cada uno tiene su propio nivel. Las personas deberían acudir primero a esos niveles. Esos niveles, en realidad, si el sistema funcionara perfectamente, serían los que nos alimenten a nosotros con los pacientes más graves. Pero como en cualquier otro país donde hay un sistema de salud, especialmente en los sistemas donde el sistema de salud es socializado, Inglaterra, Canadá, las personas van directamente a los centros de salud de niveles más bajos, al primer nivel. Ese primer nivel, cuando el paciente requiere otro tipo de atención, se lo dirige al segundo nivel. Y esos 2 niveles pueden referir sus pacientes graves hacia el tercer nivel.
Pero si todos vamos al tercer nivel y colapsamos al tercer nivel, entonces se crea una lista de espera gigante que no puede ser utilizada por quienes realmente lo necesiten. Entonces es comprensible que todos queramos una atención oportuna, inmediata, y deben recibirla, pero deben recibirla en el nivel que les corresponde. Y en este del sistema del triaje también tiene que ver con los riesgos, que todo paciente tiene su riesgo. Desde luego, si está en peligro la vida en forma inmediata, eso no puede esperar, tiene que ser atendido inmediatamente. Pero como un ejemplo, digamos, alguien que tiene una infección de vías urinarias puede esperar unos minutos. Podemos tener en la etapa 1 es la atención inmediata. En el Manchester 2 utiliza hasta 10 minutos. ¿Sí? En el Manchester 3 pueden ser hasta 60 minutos. Pero todo esto, ¿cómo lo clasificamos? A través de las variables fisiológicas, es decir, la presión arterial, el pulso, la saturación arterial de oxígeno, son las variables que nos indican qué tan grave está una persona. No en todas las enfermedades esto puede ser utilizado, porque, por ejemplo, los pacientes con problemas neurológicos pueden tener estas variables fisiológicas estables, pero requieren una atención inmediata. Un infarto cerebral, por ejemplo, esa persona puede estar con las variables normales, pero requiere una administración, un medicamento en forma oportuna, y eso lo debemos hacer a través de la experiencia de quienes hacen el triaje. ¿Y cuántos pacientes acuden diariamente a emergencias en el HCAN, doctor? Bueno, tenemos nosotros un área, en el área de emergencias tenemos una sección de adultos donde recibimos entre 200 y 300 pacientes diarios. Y la de niños, a la que acuden 60 niños, 60 consultas y permanecen hospitalizados, tenemos una capacidad de 12 pacientes en los niños. En los adultos, 42. ¿Qué tipo de profesionales también forman parte de esta área de emergencias que atienden estas emergencias? Bueno, ahora ha mejorado mucho respecto a los años anteriores. Tenemos un contingente de médicos especialistas en medicina de emergencia. A ese contingente se juntan los especialistas de otras áreas, de otras especialidades, cardiólogos, nefrólogos, cirujanos, etcétera, dependiendo de la necesidad de los pacientes. Pero en un primer momento, me imagino, usted me lo aclarará, doctor, sería en una revisión en primera instancia con un médico general y de ahí pasaría a un especialista, ¿o se puede ir directamente con el especialista? Bueno, ahora tenemos nosotros 35 médicos especialistas de medicina de emergencia en el hospital y son ellos los que los atienden. Eventualmente, como tenemos varios consultorios y muchas áreas, podemos utilizar el concurso de posgradistas de medicina, de médicos que están en formación, haciendo la especialidad de medicina de emergencia. Entonces, esto en contraste con lo que ocurría 30 o 40 años atrás, donde los médicos generales eran los que atendían en las emergencias. Hoy tenemos especialistas en su lugar. ¿Y cuál es el equipamiento también con el que cuenta esta área de emergencias para brindar también una atención de calidad? Bueno, como tenemos pacientes muy severos con patologías muy graves, tenemos ventiladores, tenemos desfibriladores, tenemos monitores para un gran número de pacientes, tanto para adultos como para niños. Entonces, la medicina hacia la tecnología es muy importante actualmente para usarlo en medicina, y entonces los hospitales debemos tener ese contingente de equipamiento para poder atenderlos. ¿Cuáles son esos desafíos o retos todavía o lo que hace falta por mejorar en esta área, doctor? Bueno, hay muchísimos, realmente diría casi interminables, pero obviamente hay que mejorar en cuanto a los tiempos de atención, ¿no es cierto? A que el sistema nos permita ayudarles y mejorar la atención que damos a los afiliados y a su familia, y luego el recambio de equipamiento que con el tiempo todos los equipos tienen un tiempo de vida y debemos mejorarlo. Todo eso toma tiempo, hacer los proyectos, las contrataciones, etcétera.
todo esto requiere un control exhaustivo de las autoridades. Entonces, eso es parte del reto al que nos enfrentamos cada día. Por otro lado, también el otro reto es cómo atender a esa demanda casi siempre numerosa y excesiva de pacientes que llegan a nuestro nivel. Si lográramos organizar mejor el sistema, entonces podríamos atenderles a todos sin mayor problema. Pero hoy por hoy todavía existen dificultades, ¿no es cierto? Y eso es lo que todo el mundo trata de mejorar. La repotenciación de pronto del hospital en sí para poder un poco organizar o adaptarse a este sistema que ya lo tenemos, doctor. Claro, hay áreas que se han repotencializado, por ejemplo, imagen. Ahora tenemos equipos de primera, ¿no es cierto? Son equipos muy sofisticados que han sido adquiridos hace muy poco, tomógrafos, resonancias magnéticas, PET-scan. No todos los hospitales pueden tener esa capacidad. Y el PET-scan, por ejemplo, en nuestro hospital fue uno de los primeros en el Ecuador. Y entonces nosotros hemos estado a la vanguardia, más bien, de la tecnología en la atención hospitalaria. Ya para cerrar esta entrevista, doctor, ¿cómo también ustedes tienen esa intercomunicación con el ECU 911 que precisamente atiende las emergencias en el país? Claro, todos los servicios de emergencia del país, todas las casas de salud están conectadas a los sistemas de emergencia. Cuando ocurre un accidente, por ejemplo, un accidente de tránsito, donde hay víctimas, se trasladan las ambulancias, bomberos, retiran a las víctimas y enseguida se conectan con las unidades médicas. En realidad, lo que deberían hacer es llevar las víctimas a los hospitales más cercanos, para que sea la atención más oportuna. Una vez estabilizado el sujeto, entonces podría y debería recibir el traslado hacia las otras instituciones, sean en nuestro hospital o las que estén abiertas para esta atención, porque además tenemos este sistema de seguro de accidentes de tránsito, que es el que debería funcionar en esas